buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voz es, Personas con Discapacidad. En la conducción, Ana Paula Otero. Nos da muchísimo gusto que nos sintonicen a través de radio y también a través de televisión, aquí en el Canal 3. Nos da mucho gusto que nos acompañen. El tema del día de hoy es discapacidad en la vejez. Entonces vamos a tocar un tema muy interesante relacionado con el envejecimiento y las discapacidades que se presentan. Nosotros sabemos que los adultos mayores que no tuvieron etapa de prevención, que no se cuidaron lo suficiente, entran en procesos de deterioro y presentan muchas discapacidades, como debilidad visual, como motricidad, dificultad para moverse. Vamos a estar hablando de la discapacidad en la vejez y cómo esto se ha complicado y se complica a nivel estatal. Tenemos a una experta con nosotros el día de hoy. Está con nosotros Margarita Márquez Serrano. Ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública en el área de las ciencias médicas y lleva ya aproximadamente 8 años tratando el tema de la discapacidad en la vejez, trabajando con los adultos mayores. Bienvenida, Margarita, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿No? Y tenerte. Y bueno, voy a mencionar rápidamente los teléfonos aquí en el estudio para que puedan llamarnos. También van a estar apareciendo las frecuencias para que nos puedan sintonizar aquí en radio. Los teléfonos 243-6207 y 243-6208. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Ustedes saben, todo nuestro público, nuestro auditorio, que ya lo han escuchado muchas veces, que el problema del envejecimiento es serio. En México ocupa el 7º lugar a nivel Latinoamérica en envejecimiento acelerado. Está ensanchándose la pirámide, cada vez está creciendo más la población adulta mayor y en México todavía no se cuenta con programas institucionales y con programas de gobierno, como en otros países latinoamericanos inclusive ya existen, y en Europa ni se diga, para atender esta situación poblacional. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando con una experta en el tema, con el objetivo de ampliar, ¿no? Conocer la problemática y ver qué propuestas hay para resolverla. Margarita, bienvenida nuevamente, y si nos quieres platicar un poquito sobre el panorama general en el estado de Morelos en términos del envejecimiento y su relación con la discapacidad. Sí, como bien decías, ¿no? México está en un envejecimiento vertiginoso, ¿no? Pero Morelos todavía más, porque a nivel nacional tenemos un 8.7% de adultos mayores, mientras que en el estado ya tenemos más del 10%. Lo que quiere decir es que somos un estado envejecido. ¿Esto qué implica? Pues mucho tiempo pensamos que el envejecimiento hacía referencia a tener enfermedades crónicas, que había que vivir con ellas. Pero ahora lo que se ve es que no solamente son enfermedades crónicas, sino también son enfermedades discapacitantes. Y ese es un problema que no se había contemplado. Es un binomio discapacidad-envejecimiento que incluso en Europa se dice que es la emergencia silenciosa, porque pensábamos que ya con tener enfermedades más o menos controladas, el envejecimiento iba a ser tolerable. Pero si ahora tenemos la discapacidad que está creciendo a la par con el envejecimiento, creo que no estamos preparados, ¿no? Sobre todo creo que muchas instituciones no conocen esa problemática a nivel de las comunidades más pobres, más rurales, más alejadas de las cabeceras municipales. Entonces, yo felicito al programa que trate este tema porque me parece crucial y que se deben tomar decisiones. Hay un dato muy interesante que nos hiciste llegar, que es el porcentaje de personas con discapacidad a nivel Morelos o a nivel nacional. A nivel nacional es del 7.9 y el 3 a nivel Morelos. A nivel Morelos es del 7.9 y el 3% es adulta mayor. Sí. O sea, un porcentaje muy alto de la gente con discapacidad ya son adultos mayores. Sí. También, como hace rato decíamos, en el estado es mayor el porcentaje de discapacidad en general, ¿no? Que a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional son 5.1, pero 3% es por edad avanzada, aunque otros porcentajes, el 3.7% es por enfermedad, que ahí no sabemos de qué edades, pueden haber adultos mayores, y también un 1.2 es por accidentes, que también pueden estar implicados adultos mayores. Entonces, si nosotros vemos el porcentaje, está para dar susto.
en términos de los adultos mayores, ¿no? Muy bien. Hay instancias, obviamente, que atienden la discapacidad. Es el VR, ¿no? Las unidades básicas de rehabilitación. ¿Cómo funcionan? Que dependen del DIF, tanto estatal como municipales. Estas son a nivel municipales, de los DIF municipales, ¿no? Por normatividad se tiene que tener una unidad, que de ahí viene el nombre, Unidad Básica de Rehabilitación, donde se atienden personas con discapacidad, pero es todo tipo de discapacidad y para todo tipo de personas. O sea, que puede ser, dan terapia ocupacional, dan terapia de comunicación, dan terapia, digamos, motriz, tienen hidroterapia. Hay diferencias entre algunos VR, ¿no? Voy a mencionar rápidamente los teléfonos, porque estamos casi en momento de corte. El teléfono de las VR, de la unidad, en el DIF, es el 315-6009. Les va a aparecer un menú, apachuran la opción 1 y ahí pueden contactar pues los organizadores, los que coordinan los VR en el DIF. Entonces es el teléfono en el DIF estatal. Vamos a corte, estamos en momento de corte. Regresamos en unos momentitos a Voz Es. ¿Todavía no? Vamos a continuar un poquito más. En cuanto al panorama general en comunitario con los adultos mayores, es lo que yo quisiera preguntarte después del corte. Tú decías que muchas veces las instituciones no se adentran a la problemática, no ven lo que realmente está sucediendo. Quisiera que nos platicaras un poquito sobre qué les pasa a los adultos mayores en relación, o sea, cuál es su situación real, ¿no? Por la que están enfrentando. O sea, yo creo que, digamos, el Estado, como sabemos, es un Estado muy heterogéneo. Entonces hay zonas y hay municipios en donde es mucho mayor la discapacidad. En la investigación que yo tengo en Mazatepec, más el 56% tiene alguna discapacidad. ¿Sí? Con esta cifra nos vamos a quedar porque nos vamos a ir a un corte, claro, y regresamos sí, con esta pregunta, con este tema que es tan importante. Los teléfonos en nuestro estudio, 243-6207 y 243-6208. Pueden llamarnos, hacernos sus comentarios, preguntas, intervenciones y con gusto los leeremos en el siguiente bloque. Quédense con nosotros. El Sistema Morelense de Radio y Televisión tiene un compromiso contigo. Un canal de televisión y 4 estaciones de radio. Medios públicos incluyentes hoy sí, la nueva programación del canal 3. ¡Ey tú! Aguántanos tantito y ya verás. Llega a Cuernavaca con su gira americana 2013. La cantante española Bebe en concierto. Sábado 13 de abril, 19 horas. Plaza Pública de Jiutepec. Entrada libre. Invita el Honorable Ayuntamiento de Jiutepec. Secretaría de Cultura, Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Para tu seguridad, el gobierno del estado pone en marcha el paquete vehicular para circular seguro, con nuevas placas con código de seguridad, engomado, tarjeta de circulación, holograma de verificación vehicular, licencia de conducir. Conoce las fechas de canje en www.morelos.gov.mx. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Aviso importante. A partir del lunes 8 de abril, el Hospital del Niño Morelense traslada el servicio de consulta externa a sus nuevas instalaciones. Avenida de la Salud número 1, Colonia Benito Juárez, municipio de Emiliano Zapata. Secretaría de Salud. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Los diputados de Morelos fortalecen el desarrollo y bienestar de los morelenses con su trabajo legislativo. Aprobaron de manera unánime el paquete económico 2013 a lograr consensos de beneficio social. Trabajo y acuerdos, 52ª legislatura. Morelos, sede del Abierto Mexicano de Paraatletismo 2013, del 15 al 22 de abril. Morelos, Poder Ejecutivo, un gobierno de nueva visión. Ya estamos de regreso aquí en su programa Voz Es. Estamos hablando sobre la discapacidad en la vejez, un tema muy interesante, muy importante. Mencionábamos una cifra que es representativa de por qué es importante tocar el binomio discapacidad-envejecimiento, y es porque el 7.9%
a nivel nacional de las personas, o sea, se dice que el 7.9 de personas tienen discapacidad y el 3% de estas personas son personas que además atraviesan un proceso de envejecimiento y de deterioro. El día de hoy tenemos con nosotros a una experta, pero les recuerdo a todo nuestro auditorio que nos puede llamar aquí al estudio. Nos están escuchando vía radiofónica y también vía televisión. Nuestros teléfonos 243-6207 y 243-6208. Estamos con una experta, ella es investigadora en el área de envejecimiento y discapacidad. Está con nosotros Margarita Márquez Serrano, ella es investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y le hicimos una pregunta que quedó a medias del bloque pasado y era sobre el panorama que viven los adultos mayores en las comunidades más marginadas del estado de Morelos y por qué muchos de estos programas de gobierno realmente no pueden apoyar a estas personas en su circunstancia. Estabas comentando. Sí, como te comentaba hace rato, ¿no? Por ejemplo, muchos conocerán obviamente el municipio de Mazatepec. Sin embargo, las comunidades rurales que no están realmente muy alejadas de la cabecera municipal, ¿no? Les cuesta mucho trabajo ir a esta VR. Uno, no tienen la información, no saben que existen, ¿no? Por otro lado, también no hay un transporte. Entonces, ellos tienen que moverse en taxi y les cuesta 40 pesos de ida y 40 pesos de regreso ir al DIF. O sea, no está en acceso, ¿no? Entonces, sí tenemos el DIF, pero no es una opción viable ni cercana para las comunidades, sobre todo rurales. Por otro lado, como decíamos, muchos programas se quedan en la cabecera municipal. La cobertura es poca. Porque sí hay acciones del DIF, se dan andaderas, se dan sillas de ruedas, sí está la beneficencia pública que también apoya, pero es insuficiente porque además no se cuenta con un padrón único de discapacitados o de beneficiarios de las instituciones, ¿no? Y como decías, estas unidades atienden a la población discapacitada en general y no específicamente a los adultos mayores, que a veces se encuentran todavía más imposibilitados económicamente, físicamente, etcétera. Una pregunta, ¿qué tipo de discapacidad se presenta más frecuentemente en los adultos mayores, así en porcentajes? Mira, en los adultos mayores, al igual, en general en la discapacidad es la motriz, o sea, con un 55%, después le sigue la visual, un 30.5%, posteriormente la auditiva y bueno, ya muy abajo con un 3 y cachito, no recuerdo exactamente, la cognitiva, ¿no? O sea, la mental. Perfecto. Es importante ahorita mencionar que existe una instancia que se llama el ACREC, que atiende todos estos problemas de debilidad visual. Ha hecho un muy buen trabajo en Morelos, ha atendido a muchas personas y muchas de ellas son personas adultas mayores, curiosamente, o que perdieron la vista por ser adulto mayor o que han envejecido, tienen problemas anteriores, tuvieron la discapacidad antes, en otra etapa de la vida, y llegan a la vejez ya con el problema. ACREC, les voy a mencionar rápidamente el teléfono para que puedan hablar de inmediato, si tienen alguna pregunta o alguna necesidad, es el 318-3047 y 314-3342, para que se comuniquen directamente ahí a la CREC, que es esta instancia. ¿Te sabes las siglas? ¿Qué significan de la CREC ahorita? No, ¿verdad? Fíjate que no. Nada más es conocido como ACREC. Como ACREC, entonces, pero además es de las pocas, porque tú tocas un punto de las organizaciones de la sociedad civil, que yo creo que sería necesario que se promovieran más y que hubiera más en este sentido apoyo para que las financiadoras le dieran a este tipo de asociaciones, porque hay muy pocas en el estado de Morelos. En otros lados hay mucho más. Hay mucho más. Sí. Y en otros países ni se diga. Tenemos mucho que trabajar. Sí, de vincular a las instituciones, que se asignen presupuestos y de vincular a la sociedad civil, como tú dices, ¿verdad? Claro. Hay un comentario. Sí. Nos habla el señor Navarro y nos dice que en materia de políticas públicas en relación a la prevención, ¿qué tipo de programas hay? ¿Qué está pasando? Pues, señor Navarro, qué buena señora, por señora, perdón, Navarro. Su pregunta muy atinada, porque efectivamente no hay políticas públicas, no hay una política pública integral para el adulto mayor,
¿no? Pero tampoco para la discapacidad, porque no solo es el aspecto de rehabilitación, el aspecto de atención médica, ¿no? Sino también es el aspecto de la prevención, y ese aspecto es una cosa que falla bastante, ¿no? También debería ser no solo la parte geriátrica, es decir, médica, sino también esta parte de cómo hacer que la gente discapacitada pueda tener una accesibilidad integral, ¿no? Ustedes lo han tratado en otros programas, ¿no? Lo de las barreras que hay para los discapacitados, cómo darles trabajo, un trabajo que puedan realizar, ¿no? Y cómo darles una vida autónoma con respeto y no con discriminación por ser discapacitadas y además ser viejas, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer en materia de prevención. Muchísimo. Se puede hacer, pero desgraciadamente o desafortunadamente en la época de la vejez solo podemos empezar a decir, si tenemos, por ejemplo, diabetes, vamos a controlárnosla, vamos a llevar una dieta, vamos a llevar una adherencia al tratamiento para no tener unas complicaciones. Pero ese es el nivel que podemos hacer ya cuando tenemos la enfermedad. El aspecto preventivo va antes, claro. Va cuando somos jóvenes, cuando somos